En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. E iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Viéndola el Señor, movido de compasión por ella, le dijo: no llores. Y se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo entonces: joven, a ti te digo, levántate. Y se sentó el muerto y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Sobrecogió a todos gran pavor, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor. Hoy vamos a dar noticia de algo seguramente que nos debe de preocupar a todos, como nos preocuparíamos si nos dijeran de pronto que de la cuenta bancaria que tienes y de todas tus cosas, propiedades y patrimonio que quizás durante años hayas tú ahorrado, acumulado para tu futuro y el de tu familia, si de pronto alguien te dice: ¿sabes que hay una fuga? Todo eso que has ahorrado, por lo que has trabajado tanto, se está perdiendo. Claro que nos preocuparíamos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una fuga tremenda, terrible, espantosa, de tesoros que tenemos y que no estamos aprovechando, y no solamente no estamos aprovechando, sino incluso son tesoros que estamos despilfarrando, dejando que se pierdan simplemente porque nos hemos olvidado de las verdades que hoy vamos a recordar. El Evangelio nos presenta el caso de una mujer viuda que solamente tiene un hijo. Ese hijo es joven y, para colmo de males, el hijo está muerto. Lo están sacando en ese momento hacia el camposanto, hacia el panteón, para sepultarlo. Y en medio de eso, seguramente en aquel tiempo, como hoy sucede, se preguntan algunos: ¿por qué muere el joven? Lo normal es que se muera alguien ya anciano, alguien ya de años, alguien que ya vivió mucho. Pero ¿por qué los jóvenes? ¿Por qué los niños? Y algunos se van más allá todavía. Si acaso antes de la muerte, aquel joven o aquel niño sufrió alguna enfermedad dolorosa, y viene la pregunta natural de algunos de nosotros: ¿y por qué Dios permite que sufran? ¿Por qué sufren, en especial ellos que son inocentes? Que sufra yo que he pecado, lo entiendo. Que sufra algún ancianito, alguna persona ya mayor, que ya vivió, que ya gozó, que ya disfrutó, se entiende. Que sufra el pecador, se entiende. Pero que sufra ese niño que es inocente, que sufra ese joven que no ha hecho gran cosa mala en toda su vida, que además es una vida corta, ¿por qué pasa esto? Y entonces el corazón humano parece como que se revela en ese momento, como cuestionando las decisiones de nuestro Señor, y le lanzamos esas preguntas, aún quienes sean más devotos y quieran servir a nuestro Señor debidamente. En algún punto de nuestra sensibilidad humana surgen estas preguntas. Estimados fieles, vamos a responder el día de hoy a estas preguntas. ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué mueren los jóvenes, como el Evangelio del día de hoy? Hay que entender una cosa para comprender las razones de lo que hoy estamos diciendo. Hay que comprender y sobre todo recordar algunas verdades que se nos han olvidado en el día a día. Y la primera verdad que debemos recordar es que nosotros, como seres humanos, no somos seres individuales, sino somos partes de un todo. No venimos a este mundo para estar solitarios, venimos a este mundo como parte de un grupo. Este grupo primero, inicial, evidentemente es nuestra familia, pero también tenemos una familia más amplia que podemos decir es la misma humanidad. Formamos parte de una misma especie, de una misma raza, que es la raza humana, y tenemos un tronco común, que es Adán y Eva. Y aunque haya diferencias en cuanto a características exteriores,
el tronco común es el mismo, y la ciencia incluso en la actualidad lo ha venido confirmando. La Biblia lo dijo desde siempre, pero la ciencia hoy, recientemente, van encontrando que esto es totalmente cierto y con pruebas científicas que hoy no viene el caso mencionar. Pero entonces somos parte de un todo. Pongamos por ejemplo, soy parte de una familia. ¿Qué familia es la mía? Bueno, no importa el apellido que tengas, pero por el solo hecho de ser miembro de esa familia ya tienes ciertas características, ciertas cualidades, quizás ciertos defectos, ciertos derechos, una educación específica que hace diferente tu educación a la de otros, y así nos vamos comportando cada uno. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia diferente. Cada uno de nosotros formamos parte de un grupo. Bueno, pues es que humanamente hablando, como hemos dicho, también somos como un cuerpo. Además, la Iglesia nos lo confirma cuando dice y nos enseña en la doctrina cristiana que todos los bautizados somos parte del cuerpo místico de Cristo. Somos parte de la Iglesia, por lo tanto somos un cuerpo. Ahora que entendemos y que recordamos esto, pensemos qué es lo que pasa en un cuerpo, en el cuerpo de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando viene una enfermedad? El cuerpo de cada uno de nosotros está diseñado, diseño divino, para que se defienda cuando entra una enfermedad. Y así tenemos mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa cuando entra un virus, cuando entra alguna bacteria, cuando entra algún agente dañino para nuestra salud, ese sistema y mecanismo de defensa de nuestro cuerpo salen a dar el combate y son los primeros que mueren. Son células vivas, pero que están muriendo. Y están muriendo para que se conserve el resto del cuerpo. Bueno, pues si hemos dicho que todos nosotros somos parte de un cuerpo, ¿qué pasa cuando entra la enfermedad a ese cuerpo, a ese todo? ¿Cuál es la enfermedad? La enfermedad es el pecado. ¿Quiénes son los que van a dar la defensa? ¿Quiénes son el sistema inmune, por decirlo así, de ese cuerpo místico? ¿Saben quiénes son? Las personas que tienen menos pecado. Y de entre todos los que tienen menos pecado, son los más chiquitos, los más inocentes. Y entonces, la forma de purgar ese virus, que es el pecado que entró al cuerpo, que es la humanidad, que es la Iglesia, se tiene que purificar de alguna manera, y es ahí donde viene esa purificación a través del sufrimiento de aquellas almas inocentes, porque son los que menos pecaron. Tenemos el error de juzgar que el dolor y el sufrimiento son castigo individual por los pecados particulares, cosa más errónea. No es cierto. Si esto fuera así, entonces Cristo no tendría por qué haber sufrido absolutamente nada, porque ni un solo pecado tuvo. Y es el que más sufrió. Entonces el dolor, el sufrimiento, no es castigo del pecado personal mío. Es castigo del pecado, sí. De los pecados, sí, pero de los pecados que tenemos como cuerpo completo, como un todo. Y Cristo fue el primero que sufrió por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Y eso lo aprendimos en el catecismo. Bueno, pues es que después de eso hay almas que tienen que sufrir. Quisiéramos que no sufrieran, pero como ya hay pecado, y mucho por desgracia, entonces esas almas inocentes de alguna manera replican el heroísmo de dolor, de sufrimiento que vivió Cristo nuestro Señor. Por doloroso que sea esto, es totalmente cierto, y tenemos que ser congruentes. Porque cuando se trata de los beneficios, somos muy buenos para decir, oh, yo también, y levantar la mano, yo también soy parte de ese grupo, yo también soy parte de ese todo, de ese cuerpo. Por ejemplo, la redención que ya mencionamos. Cristo vino a este mundo, entregó su vida por nosotros para la salvación, y todos levantamos la mano queriéndonos ir al cielo y queriendo apropiarnos de los méritos de Cristo para que se perdonen nuestros pecados, para que Dios nos perdone y podamos ser felices por toda una eternidad. Y alguien podrá preguntarnos, pero ¿tú qué hiciste? Tú individualmente, particularmente, ¿qué hiciste para merecerte el cielo? No he hecho nada que sea suficiente.
Lo poco bueno que tenga no es suficiente, pero confío en que me voy a ir al cielo por los méritos de Cristo. ¿Y sabes qué? Tienes razón si así lo dices, porque Él lo ganó para todos. Pero así como Cristo ganó el cielo para todos por sus méritos, por su dolor y por su sufrimiento, de la misma manera tenemos que ser congruentes. Y cuando Adán pecó allá en el paraíso, causó un daño no solo para él, sino para todos nosotros. En consecuencia, el dolor, el sufrimiento de esas almas inocentes sirve también para curar, para ir purgando tanto pecado que hay en el mundo. ¿Y por qué sirve así? Porque quiso nuestro Señor, en su sabiduría, darle al dolor físico, al dolor interno, al dolor espiritual, quiso darle un carácter meritorio en cuanto se asocia a los dolores y sufrimientos de Cristo nuestro Señor en la cruz. Por eso San Pablo, en una de sus epístolas, dice esto: yo sufro en mi cuerpo lo necesario para completar la pasión de Cristo. Fíjense estas palabras, ¿eh? Sufro en mi cuerpo lo necesario para completar la pasión de Cristo. O sea, ¿no fue suficiente lo que Él hizo? Porque San Pablo dice que Él también tiene que sufrir en su propio cuerpo para completar. Es que sí fue suficiente para pagar el pecado, pero se tiene que completar con el dolor personal de cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que no nos gusta el sufrimiento? A nadie nos gusta. Todos naturalmente, casi como instintivamente, huimos de él, huimos del dolor. Entonces, si San Pablo dice que se ocupa ese dolor, se ocupa sufrir eso en el cuerpo para completar la pasión de Cristo, o sea, lo que falta es que apliquemos todos esos méritos de Cristo a nosotros. Y en esa aplicación es en donde muchas veces tiene que entrar ese dolor como parte de... Pero no queremos. Entonces, ¿qué pasa? El dolor de los pequeños, el dolor de los inocentes viene a suplir esa cobardía de nosotros los adultos, para que podamos recibir los beneficios de la pasión de Cristo nuestro Señor. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, como decíamos al principio, que olvidar estas cosas es como que estamos dejando que se pierda un gran tesoro. Porque si bien estas cosas son así, por lo que hemos ya explicado, sin embargo, todavía se puede aprovechar más si le enseñaras a tus hijos, si le enseñáramos a los jóvenes e incluso nosotros como adultos, también lo practicáramos de ofrecerle a Dios el dolor y el sufrimiento que experimentamos en la vida diaria. Pero ¿qué pasa? ¿Le duele la garganta al niño? Vamos rápido a darle algo para que se le quite el dolor. Vamos rápido al médico, vamos rápido a hacer esto, vamos a hacer aquello. Está bien, hay que cuidarlos. No estamos diciendo lo contrario. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Pero si a pesar de eso, o en el proceso de que va sanando, el niño le duele la garganta, le duele alguna parte de su cuerpo, ¿sabes qué está pasando ahí? ¿Qué estamos desaprovechando? Ese tesoro de dolor, de sufrimiento que en ese momento está pasando y que es inevitable, ni modo, no se lo podemos evitar por más que queramos. Ahí es cuando tenemos que enseñarle a los niños a que ofrezcan ese dolor a Dios por la conversión de los pecadores. Y Dios escucha, y es un tesoro grandísimo, porque es el dolor de un inocente. Y ese dolor de ese niñito inocente, pequeñito, que no ha hecho nada malo, le trae a la memoria a nuestro Señor, le recuerda, es como el que le hace más visible lo del inocentísimo Cristo muriendo por los demás, sufriendo por los demás. Pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros niños? A que el dolor es malo, a desaprovechar. Hubo un misionero que trabajó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y trabajaba con niños mutilados, con niños que habían sufrido los estragos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y él narra con mucho dolor y con mucha preocupación algo en donde él parece como que vio personificado este problema que estamos aquí mencionando. Un pequeño que al estar jugando en un campo con sus compañeros,
con sus amigos. Ellos no sabían que era un campo minado, o sea que debajo de la tierra había bombas, y estaban jugando muy tranquilos los niños, y en medio de aquellos juegos pisaron las minas o las bombas, y todos murieron excepto ese pequeño. Pero ese pequeño quedó sin piernas, quedó sin un brazo y quedó sin un ojo. Sobrevivió, sí sobrevivió, pero completamente destrozado, mutilado. Este sacerdote entonces lo fue a visitar al hospital y hablando con él le dio este consejo, preguntando primero, ¿cómo te va con tus curaciones? ¿Son muy dolorosas? El niño decía, sí, son muy dolorosas. Y tan solo al recordar lo dolorosas que eran sus curaciones, del único ojito que le quedaba salían algunas lágrimas. Y entonces el sacerdote le dijo, ¿y te has acordado de ofrecerle todos tus dolores, de ofrecérselos a Dios por la conversión de las almas? Y el niño con su único ojito que le quedaba, clava su mirada en aquel misionero como pensando, y después de un rato le dice, no entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué significa eso que me acabas de decir? El sacerdote sintió un dolor grande en su corazón porque se dio cuenta que se estaba desperdiciando un tesoro tan grande como es ofrecerle a Dios el dolor y el sufrimiento de esas almas inocentes por el perdón de los pecados. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, sin estar mutilados, sin sufrir como ese pequeño sufría, pero estamos igual? No le hemos enseñado a nuestros hijos a ofrecer el dolor físico, el dolor espiritual por el perdón de los pecados. No les hemos enseñado a asociar sus dolores y sus sufrimientos con los dolores y sufrimientos de Cristo para que tengan un mérito tanto para ellos y aumenten su gloria en el cielo, pero que además ayuden a la conversión de las almas, al perdón de los pecados de aquellos que somos adultos y hemos pecado un montón y no hemos querido hacer penitencia porque le tenemos miedo al dolor y al sufrimiento. Estamos desperdiciando un gran tesoro, estimados fieles. Así que el día de hoy pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé la fortaleza para educar, para enseñar también a nuestros pequeños y nosotros también como adultos, procuremos ofrecer todo dolor, todo sufrimiento, tanto físico como moral, ofrecerlo como penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero, para el perdón de los pecados, para la salvación de las almas, por las ánimas benditas del purgatorio y sobre todo, insisto, enseñemos a los niños a tener esta grandeza. Ellos por naturaleza aspiran a cosas grandes, quieren ser como superhéroes, quieren ser personas que salvan al mundo. Si supieran que con esos pequeños dolores pueden salvar a tantas almas, pero no lo hacen porque no se los hemos enseñado. Enseñémosle eso a nuestros jóvenes y a nuestros pequeños. Y que se cumpla lo que Cristo respondió en cierta ocasión a unas personas que le preguntaron después de que curó nuestro Señor a un enfermo de años de enfermo, paralítico, y le dijo, y nuestro Señor lo curó, y le preguntaron a algunas personas, Señor, ¿quién pecó para que estuviera así de enfermo? ¿Él mismo o sus padres? Y respondió nuestro Señor, ni él ni sus padres pecaron, sino que esta enfermedad ha sido puesta y ha sido permitida para gloria de Dios y para el bien de las almas. Eso se nos ha olvidado y por eso estamos desperdiciando tanto dolor y tanto sufrimiento que no podemos evitar y que podemos sacarle tanto provecho de carácter espiritual. Hagamos eso pues, estimados fieles, con la gracia de Dios y la ayuda de la Santísima Virgen María, aprendamos también que el dolor, el sufrimiento, tiene un gran valor ante los ojos de Dios, en especial si lo sabemos asociar a la pasión de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.